Buenos días, docente. Mis compañeros y yo hemos hecho una investigación acerca de la evaluación de la salud mental de estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19 en el distrito de Ica. Eh, los integrantes son Rodrigo Morón Peña, Ramón Jiménez Vázquez, José Mendoza Osco, quien les habla, Walter Reira, y Rodrigo Fajardo Felipe. Hoja de resumen. En el siguiente informe, mi equipo hablará sobre los daños que causó la pandemia desde sus inicios y sobre la cantidad de personas que han salido afectadas, comenzando por los adolescentes, que puede ser una etapa complicada debido a los diferentes cambios que surgen en el desarrollo de la persona. Ahora, a esta situación, sumémosle la pandemia y el confinamiento que surgió en el año 2019, situación que lo hizo más difícil. Eh, Muchos jóvenes no podían ir a un centro médico debido a las restricciones establecidas por el gobierno. Por lo tanto, sus terapias y tratamientos eran más complejos en esta situación. En segunda instancia, la salud mental es considerada una prioridad en muchos países. No solo se considera importante la salud física, sino también es que se entiende que la salud mental va de la mano con la salud física. Las poblaciones más afectadas en este aspecto fueron los jóvenes adolescentes. Según la UNICEF, un 27% de jóvenes reportó sentir ansiedad y un 15% de depresión. Siguiente. Continuando con mi compañero, hablaremos sobre la introducción. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los estudiantes universitarios en el distrito de Ica. Este virus, que surgió a finales del 2019, ha transformado la vida de las personas en todo el mundo. La situación en Ica en particular requiere una atención especial para comprender y abordar sus efectos en la salud mental de los estudiantes. La transición al aprendizaje virtual y la incertidumbre que genera la pandemia han presentado únicos desafíos para los jóvenes. La evaluación de salud mental es una manera esencial para comprender y entender sus necesidades en este contexto. Esta investigación se centrará en analizar cómo la pandemia de COVID-19 ha impactado a la salud mental de los estudiantes universitarios en el distrito de Ica, considerando el impacto de la virtualización en su bienestar psicológico. Siguiente. Continuando hablando sobre la descripción del problema. La pandemia del COVID-19, que ha afectado al mundo desde el origen de 2019, ha tenido un profundo impacto en la vida de los estudiantes universitarios en Costa Rica. La propagación de este virus ha dado lugar a cambios drásticos en la forma de los estudiantes que cursan sus estudios, así como en sus vidas personales. El proceso de virtualización adopta como una medida preventiva al alterar una rutina académica, social entre los jóvenes. En este contexto ha suscitado para crecimiento preocupación por la salud mental de los estudiantes universitarios. Esto también generó el aislamiento social, la adaptación a las plataformas virtuales y las preocupaciones económicas que han generado diversos desafíos adicionales que afectan su bienestar psicológico. Siguiente. Bueno, continuando con mi compañero, en la formulación de problemas de investigación nos hemos planteado un interrogante, ¿no? Que resultó, bueno, dicho interrogante es, ¿cuál es el impacto de la virtualización del aprendizaje en la salud mental de los estudiantes universitarios en el distrito de Ica, Perú, durante la pandemia COVID-19? En los problemas específicos, es, ¿no? El aumento del daño mental y consecuencias que le han generado a los estudiantes en el año 2020 cuando estábamos en cuarentena por el COVID-19 hasta la actualidad. En la parte de objetivo general es realizar una evaluación estadística de la salud mental de los estudiantes universitarios del distrito de Ica, Perú, durante la pandemia del COVID-19, con énfasis en aspectos descriptivos y probabilísticos. Y
En objetivos específicos tenemos tres. Uno sería conocer la cantidad de estudiantes que han sufrido trastornos mentales por culpa del estrés en la pandemia. El otro sería realizar un análisis descriptivo de los datos recopilados para identificar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión de todos los casos de trastornos mentales del estudiante. Y por último, ofrecer conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de las evaluaciones estadísticas para contribuir a la comprensión de la salud mental de los estudiantes universitarios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Siguiente. Ya bueno, en el punto 4, que sería el marco metodológico, vamos a identificar, ¿no? Primero la población, la muestra, la unidad de análisis. En la población, que se vendría a ser todos los estudiantes universitarios en el distrito de Ica, Perú, que han experimentado la pandemia del COVID-19 y han estado involucrados en la transición al aprendizaje virtual. La muestra, ¿no? Eh, el muestreo utilizado para esta investigación es un muestreo estratificado, ya que nos permite dividir a la población en subgrupos o estratos que comparten ciertas características. Posteriormente, se utilizó el muestreo aleatorio simple, donde se eligió individuos de cada estrato para conformar la muestra. Y por último, ¿no? La unidad de análisis. Eh, en nuestra investigación serían los estudiantes universitarios en el distrito de Ica, que experimentaron la pandemia del COVID-19 y la transición al aprendizaje virtual. Eh, Cada estudiante individual se considera como una entidad única en el estudio. Se evaluó las experiencias, las percepciones y la salud mental de estos estudiantes para comprender cómo la virtualización del aprendizaje y otros factores influyen en su bienestar psicológico. Esta unidad de análisis permite una comprensión detallada de cómo la pandemia ha afectado a los estudiantes a nivel individual en ICA, lo que contribuyó a la identificación de patrones y tendencias en la población estudiantil. Siguiente. Instrumentos de recolección de información. Cuestionario de salud mental del estudiante. Un cuestionario diseñado para evaluar el bienestar emocional, el estrés, la ansiedad, la depresión y otros indicadores de la salud mental de los estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Este cuestionario se basaría en escalas de medición estandarizadas, como la escala de depresión de Beck o el cuestionario de ansiedad de Zoom. Entrevistas semiestructuradas, realizaba entrevistas individuales con estudiantes para obtener información cualitativa más detallada sobre sus experiencias personales durante la pandemia. Esto puede proporcionar información valiosa sobre cómo se sienten, cuáles son sus desafíos y cómo han enfrentado la situación. Revisión de estadísticas de salud mental. Puede recopilar datos estadísticos de fuentes confiables como el Ministerio de Salud, organizaciones de salud mental, universidades, instituciones de investigación. Estos datos pueden incluir tasas de trastornos mentales, tasas de acceso de servicios de salud mental, entre otros, ya que ayudarían a contextualizar la situación de los estudiantes en ICA.
Las conclusiones. Al terminar de realizar nuestro trabajo, hemos podido observar que la pandemia ha generado grandes daños a los alumnos de las universidades. También se ha mostrado el porcentaje de damnificados, la enorme cantidad de personas con trastornos dentro de las universidades y un sinfín de casos universitarios con miedo de contagiarse. Aquello ocurrió a inicios y mediados de la pandemia, pero hoy en día han bajado esos trastornos porque encontraron vacunas que pueden contrarrestar el COVID-19, evitando que sea mortal para las personas. Pero aún así hay universitarios que se quedaron traumados por ver tantas muertes y tienen miedo a contagiarse. Y eso sumarle sus actividades académicas que genera un terrible caos en sus cabezas. Por eso hemos dado algunas recomendaciones para su bienestar y la salud mental. La primera recomendación y más importante sería acudir a un tratamiento psicológico, ya que es bueno tratarse con un profesional respecto a estos temas, ya que nos brindan consejos que podrían ayudar a superar nuestras dificultades. El otro paso sería conversar con tus seres queridos y tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para aliviar la presión y el estrés por esos y los diferentes trastornos psicológicos que podemos haber recibido a causa de la pandemia. Finalmente, si siguen estas recomendaciones, podrán superar este trauma y poder seguir con su vida. No hay que tener miedo al COVID-19 que se puede contrarrestar y ya también es mortal para el ser humano, pero aún así debemos cuidarnos, estar bien alimentados y hacer mucho deporte sin apartar los estudios. Muchas gracias.